Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Am, vale, en esto que estoy haciendo ahora mismo es un vídeo en el que sobre todo quiero darme la oportunidad de ponerme a hablar de algún tema sin cortes, sin tener que editar yo nada después. Simplemente una excusa para no tener que estar hablando yo solo contra la pared, ¿no? Digamos. Tiene un tema, claro, más o menos. No tiene una dirección, no tiene unos apuntes, más allá de unas pequeñas cosas. Y tiene una duración limitada que va a ser hasta que acabe de hablar o hasta que yo sea interrumpido. También hay otras excepciones, como por ejemplo si la casa se incendiase o hubiese un terremoto. El primer ejemplo creo que va a ser el más adecuado, el de la casa que se incendia, porque el tema del que quiero hablar es de la biblioteca. Quiero hablar de la biblioteca porque hace ya un tiempo pensé en hacer un vídeo sobre las bibliotecas. Quería, quería hablar un poco de la historia de la biblioteca, cuál es su funcionamiento, cuáles eran las bases, cómo se estructuraba o qué sentido tiene una biblioteca. Si, y tenía un par de teorías distintas. O sea, si la biblioteca era un lugar donde se podía preservar el conocimiento. mm, Es esa casa del saber que tenemos que proteger entre todos porque es un bien común, es un patrimonio en un sentido. Luego también pensé en la biblioteca como una especie de canon, ¿no? Una colección de libros limitados. Vamos a decir, no están todos los libros en una biblioteca. Y que los libros que te encuentras ahí conforman un canon, conforman una ideología, una especie de clave política o lectura de la biblioteca como si esta fuese una tecnología o sí, como una técnica del dominio, ¿no? Mm, Pero bueno, vamos poco a poco, la verdad. Esto no es tampoco lo que quiero decir. Antes de empezar un poco con las reflexiones más abstrusas, un poco la base con la que he partido fue perdón, las bases que me hice yo para este vídeo sobre las bibliotecas, ¿no? Entonces, como las bibliotecas tienen como base fundamental que es una colección, hay una organización que es una técnica científica, tienen un uso y ahí está el personal que la conforman. Luego eran muy interesantes las 5 leyes de la biblioteca de Ranganatham, creo, no sé si lo he pronunciado bien, que formulan el 31 y que definen supuestamente el espíritu de la biblioteca moderna. Estas 5 leyes son: la primera, los libros están para usarse; la segunda ley, a cada lector su libro; junto a la tercera, a cada libro su lector, muy bonitas en mi opinión. La cuarta es que hay que ahorrar tiempo al lector. Esta es la típica dinámica de: vas a tu bibliotecario que te conozca, si tienes esa suerte, y le dices que me recomiendas, ¿no? Según lo que has ido leyendo, que me puedes recomendar. Mm, Y la cuarta ley es: la biblioteca es un organismo en crecimiento. La biblioteca como algo vivo, creo que es una cosa muy interesante. Mm, No hay que personificar tampoco ni darle una identidad, pero simplemente que es un seguimiento, es una línea de pensamiento muy sencilla, ya que si partimos de que un lenguajes y formas de vida son lo mismo. Vamos a decir que esto es una igualdad, ¿no? O sea, distintos lenguajes dan distintas formas de pensar y al final cualquier tipo de obra artística es una exposición o un ejemplo de estas formas de pensar distintas, ¿no? Dentro de una cultura, pues hay distintos individuos con conciencias personales y que estas conciencias son expuestas, son mostradas, son abiertas al mundo y al público en forma de obras de arte, digamos. Una obra de arte ya no es simplemente una pintura o una pieza musical, es un libro, es un videojuego, hoy en día lo estamos viendo. Mm, Entonces la biblioteca es una colección de todo esto.
No por nada, la Biblia etimológicamente significa colección de libros. La Biblia no es un simple, o sea, no es una cosa escrita por una sola persona, sino que es un organismo vivo también. Entonces podríamos hablar de la biblioteca como un organismo de organismos, como la barrera de coral. En Australia decían, esto lo escuché hace un tiempo, que hablaban de la barrera de coral como si fuese el ser vivo más grande del mundo, porque eran una sucesión, una conexión de distintos arrecifes que son seres vivos porque cumplen las funciones básicas y que en su conexión pues daban lugar a un organismo de 40 kilómetros, una cosa del género. Pero bueno, ese vídeo no me acabó de quedar. Sobre todo la base de eso era un poco, creo, justificarme a mí mismo porque peco de no ir a la biblioteca y de repente la redescubrí a mis 21 años, ahora tengo 22, y dije, claro, si puedo coger los libros gratis en algún sitio, no hace falta que los consiga de otras formas o comprarlos. Ah, vale, entonces vamos a ir un poco por partes para empezar ya a meterme en el tema y no quedarme cortado por alguna interrupción o lo que suceda. Hoy he acabado de leer Historia del Ojo de George Bataille, libro espeluznante, libro escandaloso, inmodesto, pornográfico totalmente, y de seguido he saltado a eh, pornografía de la imaginación, no, creo que se llama, sí, Pornography Imagination, bueno, un texto de Susan Sontag donde va un poco por encima de todos estos autores franceses que a inicios o primer cuarto del siglo XX, es decir, hace 100 años, empezaron a escribir toda esta serie de textos tan eróticos, por decirlo de algún modo, mm, que sinceramente no sé cuántos se diferencian de Sade, que no lo he leído, a eso iremos pronto. Pero bueno, entonces he leído el libro, luego ahora me he visto un vídeo, una reseña de un señor que simplemente se pone a hablar y quería hacer yo eso con esta cosa de la biblioteca. Entonces quiero hacer un poco un repaso de distintas bibliotecas con las que me he ido encontrando últimamente en mis últimas lecturas. No sé exactamente por dónde empezar, ahora que ya hemos dejado estos apuntes. Entonces, creo que si voy en orden, primero tendríamos que ir a Borges y a las ficciones de Borges. Exactamente, la biblioteca que de aquí me interesa era, si no me equivoco, a ver, la Biblioteca de Babel, correcto. Vale, en el texto, en su libro de las ficciones, la Biblioteca de Babel, te pone en este mundo donde conocéis la peli del hoyo, ¿no? Vale, pues haceros un poco esta imagen así como fractal de algo que va bajando hasta el infinito y que nunca acabas de llegar a ningún sitio, pero no simplemente es una biblioteca vertical como esta que hay creo, en Nueva York, donde han hecho una montaña así, un pilar de libros, ¿no? Que están así como amontonados, tucu, 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 tu, y hay un espejo abajo arriba, y tú te asomas y parece que sea infinito, ¿no? Es un poco como la imagen de la biblioteca de Babel de Borges que yo tengo. Pero también se expande horizontalmente. Entonces, esta biblioteca de Babel contiene en ella todos los libros posibles. Entonces parece que vaya a ser una biblioteca infinita, pero, pero, son todos los libros posibles con las letras que existen. Entonces estamos limitados ya en el libro, creo que hablaban de 22 o 23 letras, supongo que según el idioma va a cambiar el asunto. Entiendo que se deberían considerar todas las letras posibles, igual que se consideran en el texto todas las combinaciones de estas posibles. Se hace, todos los libros, si no me equivoco, tenían la misma cantidad de páginas. Y los libros obligatoriamente no tenían que ser ciertos, podían ser falsos. Habían libros de mentiras, libros de verdades, libros de opiniones, libros de conjeturas. Había libros sin sentido, creo que estos son muy interesantes, porque a lo mejor una sala simplemente se componía de libros donde todos empezaban con la letra A. Digamos, todos tienen la letra A durante las 231 primeras páginas y en la última página cambiaban a la letra B. Y así pues todos los libros y en el siguiente cambiaría la letra C, D, E, F y así consecutivamente y así podríamos haber llenado una sala. Es decir, no en todos los libros encontraréis información, pero en todos estos libros vas a encontrar
las letras del abecedario, ¿vale? Nunca van a faltar o van a haber nuevas. Entonces estamos limitados a estas letras y a las combinaciones que éstas puedan dar, pero son combinaciones que parece que no se limiten, ¿no? O sea, que puedas transformarlo tantas veces que o es un número demasiado alto o no hay un número que se le pueda poner. Mm, no recuerdo muy bien em, qué, qué es aquello de este libro, pero sí que me acabo de acordar ahora de que un poco historia dentro del libro, era que habían unos buscadores, ¿no? Una especie como de piratas de la biblioteca, que se dedicaban a buscar la guía de los libros, ¿no? Decían, si están todos los libros, a lo mejor hay un libro que sea una guía de la biblioteca, un mapa, una cartografía que pueda dar un sentido a todo eso, porque si no ellos se iban moviendo por ahí. Había gente que se dedicaba a tirar los libros de las mentiras, porque no servían, ¿no? Si eran falsos, ¿para qué los querían? Pero al mismo tiempo tenían su parte de verdad, ¿no? Quiero decir, un libro, aunque te esté mintiendo, es una realidad. Y entonces aquí, ya ves que mencioné otro tema, pero siempre me acuerdo del texto de Kim Mun-so, si no recuerdo mal, donde hablan del mentiroso, el mentiroso que va al pueblo. Es como la historia de Pedro y el lobo, si no me equivoco, que decía que viene el lobo, y la gente asustaba, y era mentira. Y así dos veces, y a la tercera, donde era ya verdad, la gente no le creía y el lobo venía y se comía a la gente. Pues la historia de Kim Mun-so, el circo llegaba. La respuesta, un poco, la conclusión que yo saqué de ese texto, como el que se le ha ido un poco aplicando a todos los libros, es que el escritor es un mentiroso, ¿no? A lo mejor esto es un take un poco grande de aceptar, pero un escritor es un mentiroso en esencia. Un escritor, aunque te está haciendo una autobiografía, yo creo que la autobiografía es el libro más mentiroso de todos, porque claro, si soy yo el que te está explicando mi vida, voy a explicar lo que yo quiero, ¿no? Aunque diga cosas malas, son las que yo he querido decirte. Mm, entonces, ya estamos un poco construyendo la biblioteca de Babel, la biblioteca infinita, también, bueno, antes hemos dicho dos ejemplos por los que se cortaría el vídeo, uno que se quemase en mi casa como la biblioteca de Alejandría, otro que hubiese un terremoto, una especie de derrumbamiento como la Torre de Babel, donde las lenguas se mezclaron y bueno, ahí ya nos estaríamos metiendo en unos asuntos muy peliagudos de religión en los que no queremos meternos ahora mismo. Siguiente biblioteca en la que me he encontrado fue en el libro de La náusea de Sartre, que me dio mi novia, donde la biblioteca no es un papel importante, o sea, no tiene una historia propia la biblioteca. Pero hay un personaje muy interesante, el segundo personaje más importante del libro se llama el autodidacta. El protagonista en un punto de la historia se da cuenta que el autodidacta lleva, bueno, se lo dice él, lleva 7 o 8 años estudiando, pero se da cuenta que siempre está con, por ejemplo, los autores que llevaba ese día en la mesa, los libros, eran todos autores que empezaban con la letra N y de seguido la A. El método del autodidacta es que iba a leer esa biblioteca desde el principio hasta el final, en orden alfabético. Bastante macabro, un poco, una especie de autotortura, me parece. Mm, Pero bueno, en su intento de aprender todo lo posible, tenía mucho sentido hacerlo en orden cronológico porque, en mi opinión, estás cogiendo todos los temas. Tú no estás haciendo un cherry picking que le llaman ahora, de coger simplemente los ejemplos que te interesan. En mi caso sería cherry picking de libros de filosofía. Yo leo muy pocas novelas, justo ahora mismo estoy basando en ellas porque no sé si o no tengo yo libros que hablen filosóficamente de la biblioteca, más de lo que se puede acercar Borges. Mm, El autodidacta era una persona obsesiva, era una persona que luego se demuestra que tiene unas tendencias que se podrían catalogar de psicóticas, ¿no? A lo mejor en este dominio que encontraba él en la biblioteca, encontraba el dominio que él quería someter sobre otras personas, concretamente niños pequeños, ¿no? Quiere decir, saber que tú siempre que te vas a leer el libro que empieza por la letra A, después y la letra B, te deja muy tranquilo, ¿no? No sabes que no tienes que pensar mucho cuál va a ser tu siguiente lectura. Hasta que supongo que llegarás a la Z y algo te pasará. No sé qué le pasaría a él. Lo que le pasa es que la acaban pillando
de pedófilo y bueno, y se tiene que pirar lo que toca. Pero entonces, hace nada, he quitado de mi biblioteca otro libro que me tenía que leer, que es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Entonces, Humberto Eco es una persona que yo tengo muy ligada al concepto de biblioteca, por tres motivos distintos, digamos. El primero era su biblioteca personal. Él era profesor en Milán y tenía su casa en Milán y tenía una casa aparte, como hace también Pérez Reverte, ¿no? Donde era su biblioteca. El tío tenía ahí más de 25.000 libros, ¿no? Una barbaridad. ¿Te has leído todos esos libros? No, lo decía él, no. Entonces él con su inmensa biblioteca promulgaba o hablaba, nos contaba esta historia de la antibiblioteca, ¿no? Este concepto em, bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Bastante sanador, en un sentido, o sea, quiero decir, puedes hacer mucha cura con un concepto de este tipo si eres una persona que se dedica sobre todo a acumular compulsivamente libros. La base de la antibiblioteca es que una biblioteca no es un cementerio de libros muertos en el sentido que ya has leído y pues les has extraído toda la vida que tienen, sino que es, vamos a hacerle el anti, ¿no? Si la biblioteca secas es eso, ¿no? Un organismo muerto, en contrario a lo que nos decía Ranganathan, que hablaba de la biblioteca como un organismo vivo. La antibiblioteca de Eco es un organismo vivo porque los libros nunca se acaban, ¿vale? Para que esto tenga más sentido, obviamente, en una biblioteca de 25.000 libros no se te van a acabar nunca, no te da el tiempo. Pero si tienes una biblioteca de 10 libros, a lo mejor sí que te los puedes leer todo. ¿Qué pasa? Aunque tú seas un acumulador, no tienes que leer un libro de principio al final. Creo que esto es una cosa que, por ejemplo, yo aprendí muy bien leyéndome el Rizoma y en general del Eswatari, las 1000 mesetas. Las 1000 mesetas te habla de que cada capítulo no es un capítulo, sino que es una meseta de intensidad, que ellos escribieron el libro a base de ráfagas de inspiración, ¿no? Que pillaban la libreta y empezaban ta, 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 y lo metían en algún sitio. No hay un orden claro, entonces tú puedes coger el libro donde quieras y ir avanzando y retrocediendo, como si fuese el capítulo del Black Mirror interactivo. Creo que tiene sentido esta comparación hasta cierto punto, en el sentido de que tú puedes elegir un camino, ¿no? De lectura y luego puedes retroceder y elegir otro. No siempre el camino correcto o el justo, el adecuado para cada uno de nosotros en un momento va a ser introducción, prólogo, nota del editor, capítulo 1, 2, 3, 4, final, conclusión, bibliografía, cierre del libro. No, yo los libros, normalmente mi recorrido es portada, portada contra portada, bibliografía. Me doy mucha bibliografía y si me convencen, por ejemplo, los autores que se citan o que me voy a encontrar de cierta manera en la lectura, es un sí para mí, es un sí. Entonces, Humberto Eco, ya tenemos su biblioteca de 25.000 libros, que es un sueño muy bonito para cualquier persona que le gusta la lectura o el acumular libros en general, y el concepto de antibiblioteca. La tercera biblioteca importante que yo me he encontrado en Humberto Eco es en El nombre de la rosa, que entra el libro. Pues la historia gira siempre, bueno, se desarrolla en una abadía en el siglo XIV, donde parece que todos los misterios están girando siempre en torno a la biblioteca, que es el único lugar a los que nuestros protagonistas, el detective Guillermo de Baskerville y su compañero Atso, no tienen permitido entrar, ¿no? Pueden ir por toda la abadía, pueden hablar con quien quieran, con todo el mundo, menos a la biblioteca. Ahí no pueden, porque el sistema que ellos tienen es, tú pides un libro de la lista y el bibliotecario ve si puede o no puede dártelo. Hay libros que pueden leer todos y libros que solo algunos y otros que nadie. Entonces es un lugar que parece que sea sagrado. Entonces se da una especie de conflictos políticos, como conspiraciones, riñas entre bandos de los que quieren mantener este sistema de la biblioteca cerrada y los que no, los que quieren una apertura del texto para todos. Podríamos decir, en términos de hoy en día, que los primeros son la FNAC y los segundos son la gente que escribió el manual de John Mann.
Entonces está mucho la cosa esta de que el bibliotecario y la biblioteca en sí no tienen por qué ayudarte directamente, o a lo mejor no te van a querer ayudar, a lo mejor incluso te van a hacer lo contrario, ¿no? Am, Intentando un poco ya moverme más con el tema de la biblioteca y de los libros, el último texto en el que había pensado y que no tengo aquí son las reglas para el parque humano de Peter Sloterdijk. Es un texto que responde a la carta sobre el humanismo de Heidegger, donde se declara un antihumanista. Y la tesis viene a ser un poco que los libros son cartas a amigos desconocidos. Un libro no es en un libro no explicas tu vida, eso no le interesa a nadie. Lo que interesa es la relación que puedas establecer tú con otra persona o yo, por ejemplo, como lector con un libro cuando lo leo. ¿Cuál es el problema? Un poco saltándome todos los pasos porque voy mal de tiempo y me tengo que ir ya. Es que hoy en día estas cartas son cartas amigos que no llegan a ningún lado y que la grandeza de los libros ya no se encuentra en la biblioteca porque está muerta, sino que se encuentra en los archivos. Hoy en día el bibliotecario es un archivero y hoy en día el destino de los libros es guardarse en el cajón del olvido. Mm, Tendría que desarrollar esto mucho más, pero bueno, ya empiezo a escuchar gente por casa y no quiero que se abra la puerta y se corte lo que he hecho aquí.